Pero ahora vamos a meternos en un tema que lo calificamos como una sentencia histórica, Sí. Realmente un hecho inédito que nos ha llenado de alegría porque se dio la sentencia por la causa por los fusilamientos de José León Suárez allá en el año 56, y es una causa que es de todos nosotros, es del país. Y para meternos en tema tenemos en línea a Facundo Loduca, que es periodista, colaborador de medios nacionales e internacionales y que ha hecho una gran cobertura de este juicio y de esta causa. Facundo, buenas tardes. Valentín Belce y Samuel Zamorano te saludan. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Un placer saludarte. ¿Coincidís en que es una sentencia histórica la que se dio? Sí, es como vos decís, es una sentencia histórica porque los familiares de los fusilados esperaron 70 años por la sentencia que declara al crimen de José León Suárez cometido el 9 y 10 de junio de 1956 como un delito de lesa humanidad, ¿no? La jueza Alicia Vence, que durante 3 días escuchó los testimonios de sobrevivientes, historiadores y especialistas que investigaron los acontecimientos ocurridos en el basural de José León Suárez, dictaminó que no solo eran crímenes de lesa humanidad, y quizás esto es lo novedoso de la sentencia, sino que además incentivó algunas políticas de memoria en torno a la causa. Lo primero que hizo la jueza Alicia Vence, después del fallo histórico que esperaban los familiares, por supuesto, es mencionar que si estuviesen vivos, los responsables que fueron los que impulsaron la masacre y las otras masacres del 9 y 10 de junio, recordemos que no solo fue en José León Suárez, fue en la localidad de Lanús, fue en la localidad de La Plata, y en otros puntos de la provincia de Buenos Aires y también del interior, es la responsabilidad de Aramburu, Rojas, Desiderio Fernando Suárez, jefe de la policía bonaerense que ordenó los fusilamientos, y Rodríguez Moreno, que fue el que ejecutó, junto con otros policías, los disparos contra los civiles arrestados, y les cabió la condena de perpetua. Esa perpetua va a figurar en los legajos de estas personas, esto es algo importante, recordemos que ninguno está vivo. Sin embargo, y acá hago un paréntesis, los familiares, en el caso de Fernández Suárez, jefe de la policía bonaerense, sí, en un momento cuando estaba vivo, antes del 2001, que es cuando fallece, intentaron llevarlo a la justicia para que pague sus crímenes con la cárcel. Estamos hablando en los años 90, en ese momento no se les dio mucha cabida a su denuncia, pero de alguna manera siguieron insistiendo, tardó un poco, pero llegó. De ahí un poco que la figura de Fernández Suárez, quien fue que ordenó, digamos, o que le dio la orden a a los policías que tenían a los detenidos allí en la cárcel de San Martín, fue una figura un poco que no se analizó bastante. Claro. Junto con Mauricio Caminos realizamos una crónica de investigación para la revista Anfibia, realizando una semblanza sobre Fernández Suárez y descubriendo quién fue este jefe de la bonaerense que ordenó estos fusilamientos. Y allí encontramos a alguien que ya había estado antes de la policía, cuando se la hace de golpe a Perón, dentro del Ministerio de Educación, cuya tarea era limpiar empleados peronistas de ese lugar, siempre como una tarea bastante detectivesca, la de Desiderio. Y esto sí es importante, él creó el servicio de inteligencia de la policía, ¿sí? Claro. Lo que se conoció hasta los años 90 como la DIPBA, ¿sí? La división de inteligencia de la policía de la provincia. Bueno, antes era el servicio de inteligencia de la policía de la provincia, la SIPBA. Bueno, la crea Desiderio, junto con la CIDE, ¿sí? La CIDE se crea a nivel nacional y la SIPBA se crea a nivel de la provincia de Buenos Aires. ¿Esto por qué se hizo? Porque la Libertadora, junto con Aramburu, Rojas y Desiderio, querían infiltrar en lo que son fábricas, sindicatos y agrupaciones políticas la mayor cantidad de agentes para que les informaran qué estaba pasando
con lo que ellos llamaban elementos subversivos, con militantes peronistas, comunistas y demás. Entonces, según las pruebas de la época, ellos ya estaban en conocimiento del levantamiento militar que se iba a generar el 9 de junio en distintos puntos de la provincia y también del país. Entonces, como ya sabían, de hecho, el servicio de inteligencia es el que le pasa el dato a Desiderio para ir hasta la casa donde 12 personas estaban viendo una pelea de boxeo y siguiendo atentamente en la radio qué ocurría con los fusilamientos. Bueno, este dato llega a partir del servicio de inteligencia. Es decir, la Libertadora pudo haber impedido un río de sangre, un fusilamiento despiadado, pero eligió hacerlo. Claro. No porque se vio arrinconado, sino porque tenía perfecto control de la situación que estaba ocurriendo y aún así decidió llevar adelante los asesinatos que cometió para dar un mensaje en ese momento, ¿no? Y el mensaje era, bueno, ustedes no vuelven y de acá nosotros no nos movemos. Facundo, ¿por qué crees que este hecho, hace poquito hablábamos también de los bombardeos en Plaza de Mayo, inclusive hay bombardeos en septiembre del 55 aquí en Mar del Plata, que son prácticamente situaciones desconocidas por el común de la población? ¿Por qué crees que se ocultó durante tanto tiempo o cómo crees que se logró ocultar durante tanto tiempo? Bien, es una gran pregunta y un poco tiene que ver quizás con los inicios de la democracia, ya en el 83. Durante mucho tiempo, cuando ocurren los fusilamientos, y esto lo dicen los propios familiares, se tapó el tema. Estaban prohibido hablar de los fusilamientos en algunas casas de los familiares. Recuerden que cuando termina la Libertadora en el 58, bueno, asume Frondizi, pero sin dejar la posibilidad del peronismo que se presente. Luego viene otra dictadura, que es la de Onganía. Luego hay un breve periodo democrático y después de vuelta otra dictadura. Entonces, de alguna manera, todos los que siguieron a esa Libertadora eran generales que estaban un poco a favor de lo que había pasado, pero recién cuando comienza la democracia y muchos estaban vivos, y esto creo que está bueno decirlo, aún en la incipiente democracia no se llegó a algunas profundidades de algunos hechos pasados. Y esto tiene que ver un poco con la apertura de los juicios de lesa humanidad que hubo más o menos a partir de, bueno, en el segundo gobierno kirchnerista, ¿no? De no solo ir por los puestos altos, sino por los puestos medios, y de alguna manera la memoria viva de esos hechos la mantuvieron los familiares, luchando, porque en este caso insistieron mucho para que recién el lunes haya una sentencia favorable. Realmente era un fierro caliente judicial que nadie quería agarrar, justamente por todo lo que había pasado y porque muchos de los responsables estaban muertos. Entonces, de alguna manera, creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Como recién estábamos digiriendo la última dictadura, la del 76, como para ponerse a pensar en lo anterior, pero si alguien estudia un poco ese periodo entre el 55 y el 58, es el preámbulo de lo que venía después, porque hubo torturas, porque hubo fusilamientos, porque se hablaba de elementos subversivos. Si uno lee los diarios de la prensa, ya se lee la famosa frase, se abatió un subversivo, hubo ataques terroristas, o sea, ya se mencionaban esas palabras que luego en la dictadura se iban a utilizar. De hecho, nosotros en la crónica lo contamos. Desiderio detiene a un militante comunista, ¿sí? Gracias a su servicio secreto, donde lo tiene 2 días arrestado, después lo liberan, pero ese mismo militante luego es detenido y desaparecido en la dictadura del 76. Entonces esa continuidad vino como a terminar. Claro, exactamente. Vino como a terminar la tarea de lo que ellos habían hecho mal, porque fue mucho más despiadado de lo que pasó a partir de la llegada de la Junta Militar de Videla, comparado obviamente con la Libertadora. Por supuesto, la Libertadora cometió el atentado más grande en la historia de Argentina, que son los bombardeos, pero vino como a continuar y a profundizar esa tarea, ¿no? Contra los supuestos elementos subversivos. Entonces me parece que viene por ahí la explicación. Déjame, Facundo, para el cierre una más del plano personal, directa para vos. ¿Son este tipo de hechos periodísticos, estas causas, estas sentencias, las que hacen que todo valga la pena en nuestra profesión, después de haber hecho esta gran cobertura, tanto vos como Mauricio Caminos? ¿Este tipo de hechos son los que valen la pena? Sí, uno no puede no acordarse de Rodolfo Walsh, ¿no? Frente a todo esto, quien fue el primero que investigó de forma solitaria
freelance, como colaborador, sin tener el respaldo de un medio grande. Ningún medio quería publicar la investigación de Rodolfo. Ningún medio hablaba de ese tema cuando ocurrió. Si uno lee los diarios del 11, 12 y 13 de junio del 56, nadie informó sobre lo que estuvo pasando. Fue una persona, fue Rodolfo, que escuchó aquella frase, hay un fusilado que vive, y se puso a investigar, acompañado de la periodista Enriqueta Muniz, por supuesto, que también la recordamos. Entonces creo que estos hechos vienen a las nuevas generaciones, que es lo importante que sepan. Sé que para algunos pibes y pibas hablar de 1956 parece que hablamos hace como de 300 años, pero no es así, es bastante reciente, y que ellos de alguna manera puedan llegar a la figura de Rodolfo Walsh o con esta sentencia. Una de las políticas que impulsó también la jueza es que Operación Masacre se dé de vuelta en algunas escuelas cerca de José León Suárez, que se pongan placas de memoria, que se construya un espacio también de memoria allí donde ocurrieron los fusilamientos. Creo que eso es muy oportuno, teniendo en cuenta esto, ¿no? Las nuevas generaciones de periodistas tienen que investigar Operación Masacre, más allá que ahí está el ABC de la investigación periodista para cualquiera, porque los métodos de Rodolfo se pueden seguir aplicando hoy en día tranquilamente, a pesar de la tecnología. Entonces me parece que tiene un valor por ese lado, ¿no? La figura de Rodolfo, pero también de un hecho tan lamentable en la historia de nuestro país. Facundo, queremos agradecerte este ratito y felicitarte públicamente porque has hecho un gran trabajo y realmente es valioso para nosotros, así que muchísimas gracias de verdad, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por darle espacio a esta historia. Un fuerte abrazo. Ahí pasaba, amigos, la palabra de Facundo Loduca. Él es periodista, lo pueden buscar en el diario AR, publica allí, junto con Mauricio Caminos. Han hecho un gran trabajo, una cobertura de este juicio, esta sentencia histórica. Hablamos del pasado, pero hablamos del presente y, ¿por qué no, del futuro? Mirá,